Pues muchas gracias a todos por estar aquí, por compartir este momento conmigo. La charla tiene como título Vibrando en la frecuencia del amor. Ahí está, se habla de vibración, se habla de amor, se habla de frecuencia. Y antes de empezar a profundizar en lo que es ese amor, vamos a introducir con la vibración que todo el mundo capta. Todos conocen esa vibración que es maravillosa, algunos incluso piensan que es la única que existe, que es la vibración del sonido. Y la vibración del sonido, la mejor manera que tiene de expresarse es la música. Entonces a mí me gusta mucho introducir mis intervenciones con un tema musical y en este caso pues también va a ser así. Siempre que cuando Kiko lo disponga y esté dispuesto, pues introduciremos ese tema musical, ¿de acuerdo? All You Need Is Love, lo único que necesitas es amor. Es un tema que compuso John Lennon en los Beatles para la primera retransmisión que hubo vía satélite a nivel mundial. Y los Beatles les tocó representar a su país y lo hicieron con esta canción. En esta canción se habla de eso, de que lo único que se necesita es amor, de que no se puede decir nada que no haya sido dicho, de que no se puede cantar nada que no haya sido cantado, de que todo consiste en que aprendas a jugar el juego de la vida. Pero tiene una variante, en mi opinión, que independientemente, por supuesto, de la calidad musical, de la letra, de la armonía, del mensaje, hace que los separe de lo que es el auténtico amor y ya entramos en lo que sería la vibración auténtica del amor. Y es el concepto de necesidad. Quien está en el amor, quien reconoce el amor que es, no tiene necesidad. No hay necesidad de nada porque reconoce que ese amor que es está en todas partes, en todas las personas y se va a manifestar en su vida por todas partes. Entonces no vibra ni tiene esa necesidad. No busca porque todo está ahí. Entonces el componente un poco diferente a nivel conciencial que podría tener la letra de la canción es esa necesidad. No hay necesidad cuando se está en el auténtico amor. Hablamos de vibración también porque la vida entera, el mundo, el universo, los universos, todo es vibración. Todo vibra, todo es movimiento y todo es evolución, planetas, galaxias, seres humanos, animales, plantas. Todo está en movimiento continuo, todo está vibrando, todo tiene su especial vibración y dentro de que todo es uno, de que nosotros estamos unidos entre nosotros mismos, estamos unidos a los animales, estamos unidos a las plantas, estamos unidos al planeta, el planeta al sistema al que pertenece, el sistema a la galaxia a la que pertenece, la galaxia al cúmulo de galaxias a las que pertenece y así sucesivamente hasta el infinito. Dentro de esa conciencia de vibración te acercas a ello y te permites estar a lo largo de tu vida cotidiana, que es tu campo de juego principal, aplicando esa máxima porque te reconoces. Y diremos, ¿por qué
y cómo nos reconocemos en esa vibración. Pues dentro de ese campo de juego que es nuestra vida cotidiana, con todas las personas que nos rodean, en cualquier circunstancia, porque somos nosotros mismos los que nos complicamos y los que etiquetamos nuestras circunstancias, determinando qué circunstancias nos parecen válidas y qué circunstancias no nos parecen válidas, qué circunstancias son buenas, malas, regulares, o como queráis llamarlas a las circunstancias. Pues dentro de cada circunstancia hay una oportunidad y una expresión de reconocimiento de ese amor que somos. Y cada persona y cada situación que te encuentras te está manifestando esa oportunidad. Y cuando, al menos en teoría, porque en profundidad no es así, te encuentras en una situación que te está creando un conflicto, en realidad ese conflicto está antes en ti y la situación lo que hace es traértelo a la palestra para que tú tomes conciencia de ese conflicto. Por lo tanto, en todas esas situaciones que tendemos a apartar, a huir de ellas, tenemos que hacer lo contrario. Lo que hacemos con todas las situaciones, ya sean de enfermedad, ya sean de muerte, ya sean de dramas, ya sean de miedos que nos lleguen y se nos presenten y no nos dejen movernos, ya sean de circunstancias que remuevan nuestra vida y nos desestabilicen. Pues lo mejor que podemos hacer siempre ante cualquier circunstancia de esta es pararnos, darnos un momento para observarnos y observar de verdad esa circunstancia que nos está afectando, para vernos y saber de qué manera nos está afectando la circunstancia, porque la circunstancia no es más que un reflejo y nosotros somos los que tenemos que vernos en esa circunstancia. Las circunstancias pueden ser paralelas para muchos o para todos, pero cada persona vive su proceso, vive su sentir sobre esa circunstancia. Podemos encontrarnos personas que viven una enfermedad grave y cada una está viviendo su proceso. Una puede estar encerrada en el dramatismo y el miedo que le provoca la enfermedad sin poder llegar más allá. Y otra persona pues puede tener otra actitud en la que está viendo la enfermedad y reconociendo qué es lo que le trae, qué vivencias le traen para reconocerse y para reconocer a otros. Estamos llenos de ejemplos en los cuales circunstancias así han supuesto cambios tremendos para las personas, que de verdad a través de una experiencia de ese calibre han podido ver lo que es la vida realmente y se han replanteado todas las cuestiones que ello conlleva. Han hecho que se vean las cosas de otra manera a raíz de caer en ese proceso que, aunque en principio parece que les hunde, después lo que hace es que les hace resurgir, como el ave fénix que sale de las cenizas, renovado. Y todos, absolutamente todos, pasamos por procesos de estos, que nos remueven, que nos crean desequilibrio, que nos hacen replantearnos las cosas. ¿Por qué algunas personas viven esos procesos muy dramáticamente y otros no? Pues ahí es donde entra el aspecto de la frecuencia. Vibrando en la frecuencia. Una frecuencia es lo que determina el espectro vibratorio de tu energía. Tú vibras por tu propia experiencia, por tus experiencias tanto de esta vida como de otras vidas, por tus experiencias de estos momentos, vibras en un espectro determinado de frecuencia. Es como el silbato que tienen inventado para los perros y para los gatos, que nosotros no podemos oír porque no alcanzamos ese espectro de audición. Pues igual en la frecuencia de tu energía. Lo único que ocurre es que como tu energía es ilimitada, pues esa frecuencia puede aumentar y aumentar y aumentar.
porque en realidad no tiene límite. Porque todo sigue estando en ti y siempre estará en ti. No puedes ni podemos ninguno huir realmente de lo que somos. Por mucho que lo intentemos, por mucho que actuemos en contra de ese amor que somos, por mucho que estemos enfrascados en los miedos, en las rencillas, en los odios, por mucho que estemos ahí metidos, no podemos huir de lo que somos. Y al final siempre hay algo que está continuamente llamando y diciendo, este eres tú. No importa que ahora no te escuches, te vas a escuchar. Por lo tanto, otra cuestión que considero básica es aceptar el momento que vives, sea cual sea. Para permanecer en esa vibración de amor es básico aceptar el momento que vives, porque cada momento es único y divino como tú. Y tienes que aceptarlo, porque desde el momento en que uno no acepta lo que vive, no se está aceptando a sí mismo y lo que está creando en su vida es un conflicto, porque está luchando contra lo que es, porque tiene una idea de lo que es que no cuadra con lo que está viviendo. Y entonces entra en el conflicto consigo mismo. Vuelvo a repetir, siempre eres tú. El reflejo vendrá a través de situaciones, con otras personas, con muchos ámbitos, ya sean laborales, familiares. Ahí vendrá el reflejo con multitud de situaciones que te alimentarán ese conflicto. Pero ese conflicto ya lo llevas tú. Ese conflicto lo llevas tú porque eres incapaz de aceptar lo que vives. Y desde el momento en que empiezas a aceptar lo que vives, y ahí entra incluso el aceptar que no puedes aceptar. Porque somos tan complicados que ahora nos aparece aquí uno y nos dice, me tengo que aceptar. Y salgo por la calle y al primero con el que me tropiezo dice, hay que ver que este no está mirando por dónde anda y el golpe que me ha dado. Y está, pero yo me tengo que aceptar. Y te obligas a tener la sonrisa. y en realidad es toda una máscara. No estás aceptando. Pero a mí me han dicho que me tengo que aceptar y yo me pongo en postura y ya me acepto, ¿no? Hay tantos ejemplos de eso, de que hay que seguir una determinada dinámica o unos determinados modos para aceptarse o para hacer cualquier cosa, cualquier sabe qué. Para hacer esto tienes que hacer esto porque si no. Y instrucciones, y más instrucciones, y más instrucciones. El libro de instrucciones de uno, el libro de instrucciones de otro. No hay libro de instrucciones. Porque no lo necesitamos. Por muy increíble que os parezca, no necesitamos libro de instrucciones. Está todo ahí, y como está todo ahí, desde el momento en que actives la intención de descubrirte, lo que antes te reflejaba confusión, lo que antes te reflejaba conflicto, te va a reflejar esa cercanía, ese conocimiento de tu divinidad, ese amor que se multiplica, esa aceptación que aparece por todas partes. Y los espejos empiezan a mostrar otra cosa, porque son lo que son, espejos.
y eres tú el que se está mirando en el espejo. Entonces, con esa base, acepta y entiende tu propio proceso. Acepta tu ritmo, que es único y auténtico. Nadie te tiene que decir que el ritmo que sigues no es válido. Porque si hay alguien que te lo dice, es una postura egoica de separación. El que de verdad tiene conciencia y se funde contigo, te dice, mira, esto es lo que comparto contigo, esto es lo que veo de ti. Además, estará abierto a que tú veas con él y que veas de él o de ella. Esto es lo que veo de ti. Si te place, te lo llevas. Si te vibra, para ti. Es un regalo de este momento que compartimos juntos. Si no te place, si no te vibra, aquí se queda. Porque esto no es un camino en el que haya que llegar a ninguna parte. Porque ya estás. Porque siempre has estado. Porque siempre estarás. La diferencia, la conciencia, es darse cuenta. La diferencia entre todos nosotros, entre todo lo que existe, básicamente no hay ninguna. Pero en nuestro nivel humano lo que nos distingue es la conciencia que tenemos de cada uno y de lo que vivimos. Pero la unidad es tan maravillosa, el todo es tan maravilloso, lo que llamamos Dios, lo que llamamos infinito, como cada uno lo quiera llamar, es tan maravilloso que esa unidad se expresa y se expresa en una variedad enorme. Pero el que está cerca de esa unidad reconoce esa variedad, la aplaude, vive con ella y detrás de todas esas expresiones de variedad siente, ve al uno. Y ahí no entran doctrinas de verdad, porque cada uno puede desarrollar cualquier modo de expresarse y será tan válido como el de cualquier otro. Maestros y alumnos somos todos. Con cada expresión de esta vida estás aprendiendo y estás enseñando. Es todo un dar y un recibir. Y desde ahí expandirse, llenarte con ese amor que está en todas partes y eso inevitablemente, sin que entre en ningún momento la obligación ni nada por el estilo, sino obligatoriamente compartes, pero no por obligación, vuelvo a decir, sino naturalmente compartes. Porque a través de ti estás expresando lo mismo a tu manera que aquella persona, que aquella otra, que esa planta, que aquel animal. Y entonces las fronteras, que son teóricas, desaparecen. Y puedes interactuar con la planta, puedes interactuar con el animal, puedes interactuar con otras personas, que a todos nos ha pasado, sin abrir la boca, saber qué es lo que la otra persona está pensando o qué es lo que siente ante determinada situación. A todos nos ha pasado. Y puedes decir, ¿casualidad?
Si pasa una sola vez, incluso alguno podrá estar dándole toda la vida vueltas a que eso es una casualidad. Pero eso ocurre porque nuestros corazones están ahí, latiendo y vibrando en esta vida por todas partes y con una fuerza arrolladora. Solo que esa fuerza es una fuerza, vamos a llamarla silenciosa, sencilla. En lo sencillo, porque las complicaciones somos nosotros las que nos las ponemos con nuestros pensamientos y con nuestras actitudes. En lo sencillo, en las actitudes diarias, en cualquier gesto, que muchas personas incluso no pueden dar importancia, cualquier gesto pequeño, te puedes encontrar mucho más cerca de esa verdad que eres que cualquier parafernalia llena de puntos tras puntos que se supone que hay que seguir. Si todo está ahí, no hay mapas ni libros de instrucciones. Tú mismo te fabricas tu mapa, tú mismo te fabricas tu libro, con cada paso, con cada pensamiento. Y las personas que nos encontramos, pues lo mejor que podemos hacer es agradecer nuestro encuentro, vernos, e incluso aquellas personas que por nuestras resistencias, vuelvo a repetir, por nuestras resistencias, por nuestro conflicto, por nuestra separación, nos recuerdan las actitudes de separación, enfado, rencor, odio, juicio, son actitudes que separan, que determinan yo y el otro y yo. Esas actitudes que las vivimos día a día, porque nuestro estado conciencial general nos ha llevado a eso, a crear una sociedad que está basada en la individualidad. Porque como todo, hasta la propia creación tiene sus etapas, hemos necesitado una etapa en la que se refuerce la individualidad, para que cada uno se pueda centrar exclusivamente en su vivencia y poder aprovechar esa vivencia lo más intensamente posible con esa individualidad. Pero ha llegado el momento, y desde hace ya bastante, que esa individualidad no es necesaria, que el mundo de lo egoico no vibra con la energía que el planeta nos transmite día a día. Porque el planeta tiene sus ciclos, porque nosotros somos células de ese planeta y no podemos escapar de lo que somos. Podemos resistirnos, y todavía muchos no resistimos, pero es inevitable. Tú tienes tu libre albedrío para tomar la actitud que quieras en cualquier momento, y eso determinará el hecho de que tú estarás en un lugar o en otro que esté en sincronía y sintonizado con la energía que tú estás emitiendo. Pero esa sociedad egoica, y eso lo estamos viendo todos, se está derrumbando. Y se derrumbará y surgirá otro modo de vivir que estará más en consonancia con lo que vibra
el planeta en este momento, que estará más cerca de esa unidad, que estará más cerca de lo sencillo, que estará más cerca de esas actitudes de compartir que cada vez más personas se sienten llevadas a practicar en su vida, que estará más cerca de la conciencia de que la abundancia existe por todas partes y que esa idea que tenemos grabada a fuego por etapas y etapas de nuestra vida sobre que nuestro querido mundo no puede satisfacer nuestras necesidades. La gran ciencia de la economía, que consiste en distribuir unos recursos escasos ante unas necesidades ilimitadas, es la gran mentira. Es como si tú le preguntas a una bandada de peces o de aves migratorias, de esos que van todos en un movimiento fluido y uniforme, que nos preguntamos cómo es posible que están metidos en un atasco como cuando juega el Madrid y van todos a la vez, oye, y no se pelean. Conciencia de unidad. Ese bloque de peces, esa bandada de aves, funcionan como una sola. Y lo mismo que son ellos, somos nosotros. Y eso es lo que vamos a seguir creando cada vez más, porque ya vibra por todas partes y ya hay cada vez más personas que reconocen ese modo de vida como suyo, que se sienten más auténticos viviendo de esa manera y que están entrando en un aspecto que es fundamental, en mi modesta opinión, para que esto se dé. Y es que desaparezca de ti toda noción de conflicto. Es decir, que aquello que tú piensas o que tú sientes que no vibra igual que tú, que no reconoce lo que tú reconoces, que vive aspectos de esta vida que podríamos calificar como densos, que están muy arraigados a la separación, al sacrificio, a la muerte, al ego. Pues esos aspectos que están ahí y que muchas personas piensan, no, eso no soy yo. Y como eso no soy yo soy el bueno, que estoy aquí sentado contando maravillas, y el que está en una plaza de toros dando capotazos, pues ese no tiene ni idea. Y el bueno está aquí. Pero esa idea de separación, esa práctica de separación, que se da mucho en personas que están reconociendo su luz y su divinidad y reconocen las maravillas que pueden vivir en su vida y empiezan a vivir experiencias que le reflejan esa maravilla. Pero a la vez siguen en la conciencia de la dualidad, de la separación, determinando lo que es y lo que no es.
No. Sí. ¿Qué decimos? A lo mejor. Todo es. Y como todo es, desde el momento en que rechazas algo, sea lo que sea, estás rechazando algo de ti mismo. Una cosa es rechazar y otra cosa es que tú en tu vida tomes los caminos que consideres necesarios, que pueden ser muy diferentes a ciertas actitudes por las que ya has pasado, que no vibran contigo, pero que tú aceptas que otras personas tengan que vivir ese proceso y que estén en ello y que estén en ese ámbito, igual que la frecuencia vibratoria, pues están en esa frecuencia de experiencia y lo aceptas plenamente. Y tú tienes los brazos abiertos para ese tipo de personas y para cualquier persona, porque sabes que esa persona y todo lo que existe es igual que tú. Y con esto, a veces, pues me gusta poner ejemplos radicales, en el sentido de que, como estamos tan identificados con la polaridad que determina esta dimensión, ¿no? Porque aquí todo es dual, izquierda, derecha, arriba, abajo, hombre, mujer, toda la expresión de la unidad se da en términos duales. Entonces, integrar esa dualidad, que es la que vivimos, no resulta fácil porque tendemos siempre a polarizarnos. Desde el momento en que nos quedamos con una opinión, pues inmediatamente está existiendo una opinión contraria a la nuestra, porque es la expresión misma de la creación en la polaridad. Pero la sutil diferencia es que ves esa polaridad y aceptas amorosamente ambos polos. Y si te encuentras delante una persona que está en una polaridad de experiencias en la que ha ejecutado actos de violencia contra sí mismo, contra otros, no apartes, no rechaces, no imitas violencia aunque no la manifiestes, porque si te violentas, ahí está, la violencia. Que esté encerrada y que no la exprese no quiere decir que no exista. Y todos tenemos nuestras pequeñas violencias. La clave, darse cuenta, aceptarlas, y como hacen las mamás cuando los niños están enfermos. Sana, sana, culito de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Entonces, a partir de ahí, y yo lo único que hago es compartir lo que yo experimento, que realmente me hace disfrutar de estar aquí con vosotros, pero me da, y lo digo de verdad, me da exactamente igual que os convenza, que no os convenza, porque no es mi intención. Yo sé que cada persona se va a llevar de este encuentro, que por eso lo está viviendo, lo que se tenga que llevar. Entonces, yo ni siquiera entro en manifestar qué es lo que uno se tiene que llevar y qué es lo que no, o si te has llevado mucho, te has llevado poco, porque eso es una retahíla que no tiene fin y es el germen de la confusión. Y entonces el hecho
de esto que estamos creando aquí entre todos, pues para mí no tiene nada más que uno: el gozo de experimentarlo. Yo hago esto y estoy aquí con vosotros porque disfruto de hacerlo. No busco más. Y desde ese germen es otra gran y sencilla manera de encontrar esa divinidad que sois. Buscar o poner atención entre toda la maraña de actividades que realizamos cada día, aquellas que de manera sencilla y sin que ni siquiera lo busquemos, nos traen disfrute. Aquellas que no tenemos ni que pensar en hacerlas. Son tan nuestras, son una expresión tan real de lo que somos, que salen por sí mismas. El verdadero artista, los artistas, que somos todos, no tiene norma el arte. Sale de esa esencia que tú eres, y el arte se puede manifestar en la vida entera, es arte. Pero, insisto, lo sencillo. Siempre nos han llenado la cabeza de pensamientos sobre que para conseguir determinadas cosas hay que subir muchos escalones porque hay que llegar arriba, que es donde te dan la medalla, donde te dan el trofeo, las flores y los aplausos. Y claro, eso cuesta un esfuerzo, porque hay que subir los escalones. Porque nosotros somos, y ahí viene esa no conciencia de lo que somos, nosotros somos pobrecitos, que no nos enteramos y que necesitamos que nos digan qué tenemos que hacer para subir la escalera. No solo nos dicen que es una escalera larga, sino que además necesitamos que nos digan qué tenemos que hacer. Nos han dicho que es así. Y pues muchos nos lo hemos creído en su momento. Pues bien, todas las estructuras que pretenden de una manera fija delimitar, determinar el camino hacia ti, hacia Dios. No voy a decir que no valen, porque todo lo que existe vale. Lo único que no existe es lo fijo, lo rígido, lo de esto es y esto no es, lo de este es el camino y este no es el camino. Eso es lo que no existe. Los caminos son infinitos y todas aquellas manifestaciones que dentro de ese caminar establezcan criterios rígidos de funcionamiento, no están con la vida, no están con el amor, porque la vida, el amor y el todo es evolución, movimiento, fluir. Lo que está rígido no fluye. Una pared, todo en esencia está en movimiento, ¿no? Pero bueno, hay que establecer ejemplos. Una pared que está fija y quieta, algo rígido, es inamovible. Lo que está rígido está tenso,
Si tú te encuentras tenso, es porque está lleno de rigidez. Y lo que está tenso, como cuando coges una guita y la estiras hasta el límite de su tensión, al final lo que ocurre es que la guita se rompe. Entonces, todo aquello que alimente criterios de funcionamiento que lleven a la rigidez, no construye, rompe. Un ejemplo muy en boga. La competitividad. El deporte de competición. Competitividad es separación. Es yo soy más y el otro es menos. Competitividad es tensión. Competitividad es rigidez. ¿Por qué cantidad de deportistas profesionales están llenos de lesiones? O se lesionan. Se supone que están jugando. No están jugando. Porque están llenos de tensión. Y nos han enseñado que esta vida es un cúmulo de lucha, de tensión, de enfrentamiento, de miedo, de escasez, en las que tienes que estar constantemente compitiendo contigo y con el otro. Y eso no es real. Tanto es así que cuando te empiezas a desmarcarte de ese modus operandi, de esa competitividad, en todos los aspectos de la vida, esa rigidez que está en ti empieza a desaparecer. De ahí la plena aceptación del momento que vive es un bálsamo absoluto para todo aquello que provoque rigidez. Y si no hay rigidez, si la guita no está tensa, si el árbol tiene buenas raíces y se mueve con el viento, como el bailarín que baila con la música, baila, pero no se rompe. Puedes expandirla, pero no se rompe, no hay tensión. Y eso es lo que cualquiera de nosotros puede llevar a su vida en cualquier momento, siendo ese fluir. Somos como un río que desemboca en miles de mares y que fluye, el río de la vida. Por ahí hay una película que se llama así. No tiene nada que ver en principio con términos de conciencia, pero fue la primera de Robert Redford como director. Entonces va de la pesca de la trucha en el río. El caso es que cuando te fundes, cuando te empiezas a fundir con ese río, pues no necesitas ni nadar, porque el mismo nadar es una lucha. Estoy luchando para flotar.
Si no nado me hundo, ¿no? Si no nado me lleva al río y a ver, ¿qué hago? ¿Me ahogo? Pero llegas a tal fusión con ese río de la vida que eres, que curiosamente el río va allá donde tú sabes que va a ir. Allá donde tú querías ir resulta que lleva el río, porque eres el río. Y ya no existe ninguna necesidad de esforzarse en nada. Eres el río, flotas, fluyes. Tu propia corriente, que es la del río, te lleva. Y entonces todo lo que forma parte del río sigue siendo tú. Todos nosotros sigue siendo tú. Y llegas al mar, y llegas a los océanos, y empiezas a descubrir vertientes de ti mismo que están mucho más allá de lo evidente, y te das cuenta que tú eres mucho más de lo que aparentemente se ve, y te das cuenta cómo eres el creador de tu propia vida y cómo puedes la vida responderte a lo que tú creas con confirmaciones. Vuelvo a repetir, la vida es un paraíso, es un salón de espejos brillantes en los que lo que hacemos es vernos unos a otros en ese salón de espejos brillantes. Claro, tú dices, bueno, es que si me caigo y me rompo una pierna, si me pongo malo, pues ya no es tan maravilloso el espejo. Pero bueno, cuando uno entra en el salón de espejos de la feria, ¿qué hace? Se ríe, ¿no? Y allí, en el salón de espejos de la feria, tú ves de todo. No ves una imagen maravillosa y angélica que diga, me quedo delante de este espejo y ya no me muevo. No, porque viene el delante de ti y dice, oiga, que el tiempo para estar en el salón ya se ha pasado. O sea, que te mueres y no te has enterado. Porque te has quedado todo el tiempo delante del único espejo que te gusta. Porque dices, este espejo, esto es lo que me gusta a mí, aquí me quedo y esto es vivir. Y te llevas todo el tiempo mirando el mismo espejo. Y los espejos que están alrededor, que dicen, bueno, como este tío no hay manera de moverlo, pues vamos a acercarnos. Y se empiezan a poner los espejos así y tú miras y dices, yo con este no quiero nada, este es malaje, este no sé qué. Yo con mi pedazo de espejo, de que soy un tío bueno, que soy un tío de Macié, que quiere a todo el mundo y soy fantástico de la hostia. Pero el salón de espejos tiene muchos espejos y como hacen los niños cuando van a la feria. Ríete. Ríete y vívelo ese salón de espejos. Que tienes tu tiempo, es verdad, para estar en ese salón de espejos. Pero como cada espejo y cada momento de ese tiempo puede ser maravilloso, todo depende de ti, de hasta dónde te lleguen las carcajadas, pues ríete y cuando te des cuenta, pues habrás salido del salón de espejo y te habrás ido a otras dimensiones de ti donde ya no solo veas porque estabas en esa experiencia de tridimensionalidad, un salón de espejos de feria, sino que ves la feria entera y las ferias de las ferias de las ferias y dices, vaya, sí que es famoso el salón de espejos, porque está en todas las ferias.
pero tú ves todas las ferias y te das cuenta de que en todas las ferias hay un salón de espejos, oye, y que eres tú, ese salón. ¿Y cómo se traslada eso en la vida cotidiana, cuando de verdad empiezas a estar riéndote con cada espejo que te cruzas? Como dijo Confucio, elige un trabajo que ames y jamás volverás a trabajar. El ámbito laboral y el ámbito familiar son dos de los grandes salones de espejo. ¿Quién no ha dicho este no hay quien pueda con él? Y ha quitado ese espejo porque ese compañero de trabajo, o esa compañera, o ese jefe, que eso es inaguantable, vamos a decirlo claro. Pues cuando empiezas a entrar en esa aceptación de que todos esos salones de espejo están ahí y de que eres tú, milagrosamente, porque somos un milagro, lo que ocurre es que esas personas que antes, porque siguen siendo espejos, te reflejaban una cosa que a ti no te gustaba, es decir, que no acababas de aceptar sobre ti mismo. Cuando estás en el aceptar del momento, ya ese espejo ha cumplido su función y entonces ese espejo empieza a reflejarte otra cosa. Y muchos diréis, bueno, pero el que... Sí, a mí me refleja otra cosa, pero es que el tío es un cabroncete. Eso ya dependerá del tío, de lo que quiera ver y lo que quiera hacer experimentando su propia vida. Pero en lo que respecta a ti, en lo que se respecta a la interrelación contigo, os garantizo, por experiencia propia, te refleja otra cosa de lo que te reflejaba antes, porque tú has aceptado eso que antes rechazabas, eso que antes no te gustaba, lo has aceptado, lo has visto y lo has abrazado. Siempre me gusta a mí decir que existen tres, por clasificar un poco, aunque me contradiga a mí mismo, mira, así nos divertimos. Tres fases para la integración, para la sanación de un acontecimiento. La primera, verlo, verte, porque si no lo ves, si no te ves, ahí no hay sanación que valga. Si no lo estás viendo, ¿qué vas a hacer? Y ahí entra pues otra cuestión básica totalmente para que te puedas ver de verdad. Una gran palabra que tiene mucho renombre y que rara vez se aplica, o por lo menos se aplica de una manera defenestrada, adulterada. Y esa gran palabra es humildad. Si tú no tienes humildad para poder ver aquello que te violenta, para ver aquello que no te gusta, en realidad no lo vas a ver. Tienes que tener la suficiente humildad para poder decir,
esto que no me gusta, pues puedo hacer algo con ello. Y ahí los modos en que tú puedas ver eso que no te gusta, pues entra una operativa y de oportunidades y de encuentros con otras personas, con terapias, con ceremonias, con lo que tú quieras. Pero en definitiva son oportunidades que tú eliges dentro de tu creatividad para verte, para ver algo que antes no veías. Y ese es el primer paso. Y hay muchas personas, independientemente de que sí que es verdad que todavía nos hace falta mucha humildad, hay muchas personas que ven, que ven que hay un conflicto y que hay algo más profundo detrás. Hay muchos que ya pues nos planteamos o te planteas esto que se me repite en mi vida, esto que me ocurre, ¿qué pasa aquí, no? Por lo menos lo ves. La segunda parte, que es donde pues la gran mayoría nos quedamos atascados o cuesta más, es aceptar lo que ves. La aceptación. Eso es lo que más cuesta, porque tú puedes estar viendo una y otra vez algo, porque claro, la vida sigue ahí con sus espejos. Y como es tan infinitamente amorosa, pues no para de mostrarte una y otra vez lo que eres para que te reconozcas. Y están ahí los espejos, hasta que tú decidas de verdad plantarte delante. Y como hemos empezado esta charla, aceptación, plena aceptación. Y cuando ya, de verdad, está la plena aceptación de cualquier proceso que estés viviendo, es cuando llega la parte que yo llamo integrar, abrazar, hacer uno contigo lo que antes mantenía separado de ti o reconocía separado de ti, porque separado de ti no ha estado nunca. Y la última parte es ya decir, esto soy yo, me integro, me transformo, lo abrazo y doy las gracias. Y con eso, con esos pequeños detalles, intentando en cada situación estar ahí, ¿no? Ver que las otras personas que nos encontramos son como nosotros, que están viviendo su propio proceso, tan único y tan maravilloso como el nuestro, y que son oportunidades infinitas para que nosotros experienciemos y podamos transformando, pues todo se llena de gozo. Y hasta en las situaciones calificadas, como he hablado al principio, de dramas o de tensiones, existe, aunque parezca difícil que se hacía ese gozo, porque ya esas manifestaciones no están en ti, o por lo menos se han minimizado. Y el resultado es ese. Desaparece el enfado, desaparece el juicio, desaparece la discusión.
la armonía, el fluir, el amor entre las personas. Y esto no es ninguna utopía, es una realidad. Y podréis comprobar cómo personas que teóricamente no conocéis de nada, personas que os habéis encontrado un momentito en el amplio discurrir de la vida, vibran y están tan en comunión con vosotros que solo ese momento basta para reconoceros. Y ahí podemos entrar en que, claro, en que ahí no solo en esta vida que te vuelves a encontrar, que nos volvemos a encontrar, sino que hay muchas más experiencias vitales de otras vidas que hacen que exista esa sincronicidad, que exista esa cercanía. Bien, es una explicación más lógica que puede servir a la mente, pero aunque eso evidentemente sea así, no hay que dudarlo, la conexión que uno tiene con su propio ser, esa llama, como gusta metafóricamente llamarse, está en todos, se reconoce. Y no se necesita nada. Es más, la cuestión está más en no necesitar que en necesitar, pero sin esforzarse. ¿No os dais cuenta que el esfuerzo es tensión? Respeta tu ritmo, párate. Para mí sí que es importante eso. Pararte. El que su manera de pararse sea dar una vuelta por el parque, cada uno a su manera, pero que sienta que se para. A mí particularmente me sirve mucho el silencio, porque para cuando queremos escuchar, la mejor manera de escuchar es que haya silencio. Y si tenemos que escucharnos, y no estamos acostumbrados a escucharnos, porque estamos llenos de ruido, pero el ruido de aquí, el ruido de los atascos, los coches, también, pero eso es un reflejo de lo de aquí. Y ese es el caballo de batalla, ¿no? Que el ruido primero por lo menos se convierta en música y lo puedas tolerar. Y después ya que descubra que hay espacios grandes de silencio entre los ruidos, pero que tú vas a tal velocidad, que los ruidos van a tal velocidad, que ni siquiera puedes reconocer esos espacios que siempre están. Pero a medida que moderas y reconoces tu propio ritmo, esos espacios de silencio entre el ruido aumentan. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo hacemos eso? Pues te lo tienes que creer. Porque creer es crear. Con la intención, solo con la intención, solo con la entrega a yo quiero, yo me pongo en disposición de escucharme, de encontrarme en ese silencio, solo con eso ya lo estás haciendo.
Los que me conocéis y habéis compartido conmigo espacios de sanación, sabéis que no hace falta nada, que solo con vuestra amorosa intención ya os estáis transformando y estáis prestando vuestro compartir y colaboración al otro en su transformación, que se transformará si quiere. Tú estás ahí porque has decidido estar. El otro está frente a ti. Los otros están contigo porque han decidido estar. Cómo se transforme, la velocidad a la que se transforme, cada uno es cada uno. Si resulta que en uno de esos salones de espejo pues está sonando Elvis y se quiere quedar bailando allí un rato porque le gusta Elvis, pues allá él, ¿no? A otros nos gustan más los Beatles, pero eso hay que respetarlo. ¿Qué es eso de forzar? Es que hay de verdad una confusión. El otro día precisamente, porque claro, señales te vas encontrando de esos mismos espejos cuando estás en disposición a cada instante, ¿no? Y el otro día leyendo una estrofa de un poema del Tao Te Ching, que es un libro de Lao Tse, de la cultura china, pues en esa estrofa había un verso que decía: las parafernalias y las ceremonias son el principio de la confusión. Tómatela. Así que nada, a comulgar. Fijaos, fijaos. Las parafernalias y las ceremonias son el principio de la confusión. Tajante, rotundo. Lo que nos invita, porque tampoco todo hay que tomárselo a la tremenda, lo que nos invita es a vivir todo, absolutamente todo, ceremonias incluidas, con total fluidez. Que si tú dentro de la ceremonia escuchas que tu ritmo es otro, haz caso a tu ritmo. Atrévete. Atrévete. Eso es también algo que nos cuesta. Cuando estamos sintiendo, y eso lo sentimos todos, que estamos metidos en una dinámica, que esa dinámica es una dinámica que atrapa, pero que como es la dinámica en la que todavía la conciencia generalizada se mueve y tú estás ahí, te atrapa. Y sin embargo hay señales que te están diciendo: párate, date tu tiempo, no te dejes arrastrar por esa dinámica. Y no lo hacemos porque no nos escuchamos o porque tenemos miedo. Miedo a no ser aceptado, miedo a no ser reconocido, miedo al que dirán, miedo a que nos tachen de cualquiera sabe qué. Y no nos hacemos caso. ¿A quién no le ha pasado eso? Y entonces, cuando eso sigue y sigue sin hacerte caso, pues es cuando vienen
los grandes toques en la vida, los grandes topetazos, cuando hablamos de esas situaciones que nos remueven tanto, que suponen drama, que suponen enfermedad, que suponen... Eso llega porque no te has hecho caso, porque no te has escuchado y porque no te has hecho caso. Y como no hay manera de que te enteres, pues entonces tú mismo convocas esa situación en tu vida para que te haga. A ver si te enteras. Y aún así no nos enteramos.